Hay un tipo de sufrimiento que no grita. Él susurra, se corroe por dentro, silencioso como el óxido que devora el hierro sin hacer ruido. Y cuando finalmente te das cuenta de que está ahí, ya ha consumido la mitad de lo que eras. David aún no lo sabía, pero estaba a punto de descubrirlo. Era un martes cualquiera cuando se sentó en el borde de la cama, solo en el cuarto oscuro, y se dio cuenta de que ya no podía sentir nada. No tristeza, no ira, nada. Solo un vacío frío que llenaba su pecho como un agujero negro. Se miró las manos y no las reconoció. Se miró al espejo y vio a un extraño. Alguien que fingía sonreír en el trabajo. Alguien que pretendía estar bien en las conversaciones. Alguien que cargaba con un dolor tan antiguo que ya no le dolía, simplemente desapareció. Y fue en ese momento, sentado allí en el pesado silencio de la habitación, que David hizo la pregunta que cambiaría todo. ¿Cómo llegué aquí? La respuesta quedó enterrada, profundo, escondido bajo años de mentiras. Se dijo a sí mismo, mentiras como, estoy bien, mentiras como, esto pasará, mentiras como, puedo hacerlo solo. Pero la verdad es que David no se encontraba bien, y el dolor que escondía había comenzado a borrarlo, pieza a pieza, día a día. Todo empezó 3 años antes, cuando murió su madre. Tenía 28 años. Se fue demasiado rápido. Un cáncer agresivo. 6 meses desde el diagnóstico hasta el adiós. David no lloró en el velorio, no lloró en el funeral, no lloró cuando llegó a casa y encontró su taza de café todavía en el fregadero, como si fuera a regresar en cualquier momento. Simplemente se lo tragó todo. Los hombres no lloran. Había oído toda su vida. Sé fuerte, sostén la barra. Y eso es exactamente lo que hizo. Lo sostuvo, tragado, escondido. Regresó a trabajar el lunes siguiente. Respondió con una sonrisa automática cuando alguien le preguntó, ¿cómo estás? Continuó viviendo como si nada hubiera pasado. Como si la persona más importante de tu vida no acabara de irse. Pero Buda enseñó algo que David aún no sabía. El dolor no desaparece cuando lo ignoras. Simplemente se convierte en veneno. Y eso es exactamente lo que pasó. Durante los meses siguientes, David comenzó a cambiar. No todos a la vez, no de una manera obvia, pero poco a poco, como una planta que se marchita sin agua. Dejó de llamar a sus amigos, dejó de ir a los lugares que amaba, dejó de sentir placer por las cosas que antes le hacían sonreír. Me desperté cansado, dormí mal, vivía en piloto automático, como un fantasma caminando por mi propia vida. Y nadie se dio cuenta, porque David era bueno ocultándolo. Muy bien, sonrió en el momento justo. Hizo bromas, respondió a los mensajes, seguí yendo a trabajar, pagando facturas, cumpliendo obligaciones. Desde fuera parecía funcionar perfectamente, pero por dentro me estaba desmoronando. Y así fue como el dolor empezó a borrarlo. Primero, fue alegría. Ya no podía sentir placer, ni siquiera cuando veo una película, ni siquiera cuando comes tu comida favorita. Todo parecía insípido, vacío, sin sentido. Luego fue la motivación. Dejó de tener planes, dejó de soñar, dejó de creer que algo mejor podría pasar. Cada día era igual que el anterior, gris, pesado, automático. Y luego fue la voluntad de vivir misma. No es que quisiera morir, pero tampoco quería continuar. Él simplemente existió, como una sombra, como alguien que estuvo allí pero no realmente presente. Y la pregunta que nunca hizo, pero que resonó en lo más profundo de su alma, fue esta: si nadie se da cuenta de que estoy desapareciendo, ¿realmente existo? Fue ese martes, sentado en el borde de la cama, que David se dio cuenta de algo aterrador. Lo estaban borrando. Y lo peor de todo es que él mismo sujetaba la goma. Buda dijo que el sufrimiento tiene una raíz. Y esa raíz no está en el mundo. Está en la forma en que afrontamos el dolor. Está en el archivo adjunto. Está en la resistencia. Está en la negativa a sentir lo que hay que sentir. David no estaba afligido porque su madre hubiera muerto, sino porque se negó a sentir el dolor de esa pérdida. Lo cerró. Él la empujó hacia abajo. Lo ocultó detrás de sonrisas falsas y respuestas automáticas. Y ahora, 3 años después, ese dolor regresaba, no como tristeza, sino como vacío, no como lágrimas, sino como ausencia. Estaba siendo devorado desde dentro, y nadie lo sabía. Pero algo estaba a punto de cambiar, porque esa misma noche, mientras buscaba en su móvil algo que le ayudara a dormir, David encontró un vídeo. El título era simple: Buda y el dolor que borra. Hizo clic en él sin esperar mucho, pero lo que escuchó en las primeras frases lo golpeó como un puñetazo en el pecho. El dolor que escondes no desaparece, simplemente espera. Y cuanto más lo ignoras, más te consume. Buda enseñó que el camino hacia la libertad no es evitar el dolor,
sino atravesarlo con conciencia. David se detuvo, respiró hondo, y por primera vez en 3 años, algo en su interior empezó a resquebrajarse, porque esas palabras tocaron exactamente donde más le preocupaba. Lo estaba evitando, no estaba preparado para afrontar eso, pero la verdad ya estaba dicha, y ahora ya no había vuelta atrás. Si sientes que algo resuena dentro de ti mientras escuchas esta historia, no olvides suscribirte al canal, porque lo que viene a continuación tocará aún más profundamente y tal vez le ayude a comprender el dolor que también padece. David cerró los ojos y por primera vez en años permitió que surgiera la pregunta más dolorosa de todas: ¿qué pasa si nunca puedo volver a ser quien era? La respuesta llegó 3 días después, pero no de la manera que David esperaba. Estaba en el trabajo, sentado frente al ordenador, mirando la pantalla sin ver realmente nada. La oficina estaba llena de gente, ruido, movimiento, pero él se sentía completamente aislado, como si existiera detrás de un cristal invisible que lo separaba del resto del mundo. Fue entonces cuando su jefe, Mark, pasó por su escritorio. «David, ¿podemos hablar un minuto?». El tono fue neutral, pero había algo en la forma en que lo dijo que hizo que a David se le encogiera el estómago. Fueron a la sala de reuniones. Marco cerró la puerta, se sentó al otro lado de la mesa y suspiró antes de hablar. «Mira, no sé qué está pasando contigo, pero ya no eres el mismo». David abrió la boca para responder, pero Mark continuó. «Llegas tarde, te vas temprano, entregas las cosas a tiempo, pero sin el cuidado que solías tener. Se siente como si estuvieras aquí, pero al mismo tiempo no lo estás, y no soy el único que lo notó». Silencio. David sintió que algo se le subía a la garganta, una mezcla de vergüenza, ira y desesperación. Quería decir algo, explicar, pero no sabía cómo, porque ¿cómo le explicas a alguien que está desapareciendo por dentro sin que parezca loco? «Solo estoy pasando por un momento difícil», fue todo lo que pudo decir. Mark lo miró con algo que parecía compasión, pero también hubo firmeza. «Lo entiendo, pero necesitas resolver esto, David, porque tal como están las cosas, no será posible continuar». Y así fue como David perdió el único lugar donde todavía pretendía tener el control. No fue despedido, aún no, pero recibió una advertencia, y eso fue como una bofetada, no porque fuera injusto, sino porque era verdad. Estaba fallando, y por primera vez se estaba haciendo visible. Cuando regresó a casa esa noche, David cerró la puerta, arrojó las llaves en el sofá, y se sentó en el suelo de la sala. Y allí, solo en el silencio de su propia vida que se desmoronaba, finalmente entendió algo que Buda había enseñado durante milenios. El mayor enemigo no está fuera de ti, está dentro. El antagonista de esta historia no fue la muerte de la madre. Él no era el jefe, no era el mundo. Era algo mucho más sutil y mucho más peligroso. Era la propia mente de David, porque la mente humana, cuando no es observada, se convierte en una prisión. Ella repite las mismas historias, las mismas creencias, los mismos miedos, y cuanto más crees en ello, más te aprisiona. La mente de David repetía cada día 3 frases, como un mantra invisible. No puedes desmoronarte, no se puede pedir ayuda, tienes que soportarlo solo. Esas frases no eran suyas, eran ecos, voces que ha escuchado toda su vida, de su padre, de la sociedad, de la cultura que enseña a los hombres a tragar el dolor como si fuera fuerza. Y David les creyó, durante años, hasta que lo consumieron. Buda dijo que el sufrimiento surge del apego, pero no solo el apego a cosas o personas, apego a las ideas, apego a las identidades, apego a la imagen que crees que necesitas ser. David estaba apegado a la idea de ser fuerte, de ser alguien que no necesitaba a nadie, de ser alguien que podría hacerlo solo, y este apego lo estaba matando, porque cada vez que llegaba el dolor, lo empujaba hacia abajo. Cada vez que le llegaba la tristeza, la guardaba bajo llave. Cada vez que aparecía la vulnerabilidad, la ocultaba. Y la mente, como un niño ignorado, empezó a gritar más fuerte, no con palabras, pero con síntomas: insomnio, agotamiento, vacío, ausencia. Y ahora, 3 años después, David estaba pagando el precio. Esa noche volvió al vídeo que había visto días antes. Se puso los auriculares y escuchó la voz tranquila del narrador decir algo que le hizo dejar de respirar por un momento. El dolor que escondes no desaparece, se transforma. Y cuando finalmente lo miras, descubres algo aterrador. El dolor no te destruye. Lo que te destruye es la resistencia a él. David sintió que algo se rompía dentro de su pecho, como hielo antiguo que comienza a derretirse, porque por primera vez lo entendió. No estaba sufriendo porque sentía dolor, estaba sufriendo porque se negaba a sentir. Se estaba desvaneciendo porque estaba gastando toda su energía tratando de mantener alejado el dolor y,
En el proceso, encerró toda la vida que le quedaba. Y fue en ese momento que algo cambió. David sacó su teléfono celular, miró la pantalla, y después de meses de evitarlo, finalmente hizo algo que juró que nunca haría. Buscó ayuda. Encontré la estafa tacto de un terapeuta. Escribiste un mensaje. Se apagó. Escribí de nuevo. Las manos temblaban. El corazón latía rápido. La voz dentro de mi cabeza gritó: no necesitas esto. Parecerás débil. Puedes hacerlo solo. Pero otra voz, más pequeña, más tranquila, pero verdadera, susurró algo diferente. ¿Qué pasa si no lo logras? David respiró hondo y pulsa enviar. El mensaje era simple. Hola, mi nombre es David. Creo que necesito ayuda. Dejó caer su teléfono celular en el sofá y miró al techo. No sintió ningún alivio, no sentía ninguna esperanza. Lo único que sintió fue un profundo cansancio, el tipo de cansancio que se produce al cargar algo pesado durante demasiado tiempo. Pero también sintió algo más, un espacio pequeño, un vacío legal, como si, por primera vez en años, hubiera dado un paso en la dirección correcta, aunque no supiera hacia dónde se dirigía. Y fue en esta brecha donde entró Buda, porque la enseñanza del Buda no se trata de fuerza, se trata de presencia, no se trata de controlar el dolor, se trata de observarla sin juzgarla, no se trata de ser invencible, se trata de ser humano. Y David, por primera vez, se permitía ser humano. 2 días después, estaba sentado en una pequeña y sencilla habitación con paredes blancas y un cómodo sillón. Al otro lado, una mujer de unos 50 años, de cabello gris y mirada serena, lo observaba en silencio. Ella no preguntó nada, solo esperé. David se miró las manos, respiró hondo, y dijo la frase más difícil que jamás había dicho en su vida. Creo que estoy desapareciendo. Ella no reaccionó con sorpresa. No intenté arreglarlo. Él simplemente asintió lentamente y dijo algo que nunca olvidaría. No estás desapareciendo, David. Finalmente estás empezando a aparecer. Él no entendió en ese momento, pero lo entendería, porque lo que pensaba que era el final, el momento en que todo se vino abajo, era en realidad el comienzo, el inicio del único camino que verdaderamente libera, el camino de mirar hacia adentro, para pasar por el dolor, para dejar de huir. Buda llamó a esto el camino medio. No evites el dolor, no te ahogues en ello, pero mírala, siéntelo, y, poco a poco, dejarlo pasar. Y eso es exactamente lo que David estaba a punto de aprender. Pero antes de que llegara la cura, tendría que descender aún más, porque algunas heridas solo sanan cuando finalmente tienes el coraje de mirarla. Y la herida de David era vieja, mayor de lo que imaginaba. La terapeuta se llamaba Helen, y ella no habló mucho, pero cuando habló, cada palabra parecía tener un peso diferente, como si viniera de un lugar más profundo de lo habitual. En la tercera sesión, después de que David pasara 40 minutos describiendo el vacío que sentía, ella hizo una pregunta que lo tomó por sorpresa. ¿Cuándo fue la última vez que realmente lloraste? David guardó silencio, pensó, y se dio cuenta de algo inquietante. No lo recordaba, no en el velorio de su madre, no en los meses siguientes, no en los últimos 3 años. Él simplemente no lloró, como si algo dentro de él se hubiera cerrado. No lo sé, respondió en voz baja. Helen asintió lentamente, y luego dijo algo que lo cambió todo. David, el dolor que no sientes no desaparece, queda atrapado dentro de ti, y con el tiempo, se convierte en algo peor. Ausencia. Hizo una pausa y continuó. Buda enseñó que resistir el dolor es como tratar de retener agua con las manos cerradas. Cuanto más aprietas, más se escapa. La única manera de afrontarlo realmente es abrir las manos. Déjalo fluir, siéntelo, y luego déjalo ir. David la miró confundido. ¿Pero cómo hago eso? ¿Cómo puedo sentir algo que ha estado encerrado durante tanto tiempo? Helen sonrió amablemente. Empiezas poco a poco, empiezas observando. Y así comenzó la preparación secreta de David. No con grandes gestos, no con cambios dramáticos, pero con algo sencillo y, a la vez, aterrador. Empezó a prestar atención. Helen le enseñó una antigua práctica que Buda utilizaba con sus discípulos, la observación de la mente. Todos los días, David debía sentarse en silencio durante 10 minutos. Solo siéntate, observa los pensamientos, observa las emociones, sin intentar cambiarlo, sin intentar controlarlos. Míralos pasar, como nubes en el cielo. Al principio fue insoportable, porque cuando David finalmente se detuvo, cuando finalmente se quedó en silencio, todo lo que había empujado hacia abajo comenzó a levantarse. Tristeza, enojo, miedo, culpa, pensamientos que nunca se permitió tener, sentimientos que nunca se permitió sentir. Todo regresa a la vez, como una ola violenta. Quería levantarse, para escapar. Haz cualquier cosa para no sentirte así. Pero entonces recordó las palabras de Helen. No huyas, solo observa.
el dolor no te matará, pero correr sí. Y eso es lo que hizo. Se sentó, respirado, y él miró. Y sucedió algo extraño. Los primeros días el dolor fue insoportable, pero a medida que él continuaba, día tras día, 10 minutos al día, ella empezó a cambiar. No desapareció, pero perdió su intensidad, como si, cuando la vieron, perdiera su poder. Buda la llamó la luz de la conciencia, porque cuando iluminas algo que estaba escondido en la oscuridad, deja de perseguirte. Y poco a poco, David empezó a comprender algo profundo. No estaba siendo destruido por el dolor de perder a su madre. Estaba siendo destruido por la creencia de que no podía sentir este dolor. Por la creencia de que sentir era debilidad. Por la creencia de que necesitaba ser fuerte. Siempre, sin excepción. Y esa creencia, esa idea fija, era la verdadera prisión. Helen lo explicó claramente. David, toda tu vida te han enseñado que los hombres no lloran. Ese sentimiento es debilidad, esa vulnerabilidad es fracaso, y lo creías tan profundamente que construiste un muro alrededor de tu corazón. Pero ahora, 3 años después, te estás dando cuenta de algo. Ese muro no te protegió, te aisló. David sintió que las palabras le dieron en el blanco, porque eso fue exactamente. Había construido una fortaleza a su alrededor, y ahora estaba atrapado dentro de ella. Pero había algo más que aún no sabía, un secreto enterrado más profundamente, una herida que aún no había tocado. Y esa herida tenía un nombre, culpa. Fue en la 5ª sesión cuando esto salió a la luz. Helen preguntó algo sencillo. David, ¿te sientes responsable de la muerte de tu madre? Estaba en shock. La pregunta no tenía sentido. Por supuesto, él no tuvo nada que ver con eso. Fue cáncer. Era inevitable. Pero luego reformuló. ¿Te sientes culpable por no hacer más? ¿Por no estar más presente? ¿Por no darte cuenta antes? Y fue como si algo dentro de él explotara. Simplemente porque él lo sintió. En los últimos meses de su vida, David estuvo ocupado, trabajando duro, de viaje, viviendo tu propia vida. Visitaba a su madre los fines de semana, pero siempre tenía prisa, siempre con la cabeza en otra parte. Y cuando ella murió, recordó todas las veces que le dijo, hablamos más tarde, cada vez que no contestaste el teléfono, cada vez que elegiste algo antes que estar con ella. Y ahora ella ya no estaba allí. Y nunca más tendría la oportunidad de arreglarlo. La culpa no era lógica, él lo sabía, pero estaba ahí, como una herida abierta que nunca había sido tocada. Y por primera vez, David la dejó salir a la superficie. Empezó a llorar, no de forma controlada, no de forma restringida, pero en cierto modo nunca había llorado en su vida, con sollozos profundos y entrecortados que surgían de algún lugar muy antiguo de su interior. Elena no dijo nada, ella simplemente se quedó allí, presente, mientras él finalmente liberaba lo que había retenido durante 3 años. Y cuando las lágrimas cesaron, David sintió algo inesperado, ligereza, no felicidad, no es un alivio completo, pero sí una sutil ligereza, como si por fin hubieran colocado algo muy pesado en el suelo. Buda enseñó que el sufrimiento tiene capas, y esa curación no ocurre de repente. Esto sucede lentamente, a medida que retiras cada capa, una a la vez. Y David estaba empezando a hacer eso. Pero había más, porque la culpa era solo la primera capa. Debajo había algo aún más profundo, miedo. El miedo de que si realmente sentía todo, si realmente dejaba que llegara el dolor, no sobreviviría. El miedo a que abrir esa puerta supusiera perderse por completo. Y fue este miedo el que tuvo que enfrentar a continuación. Helen lo guió a través de un ejercicio. Ella le pidió que imaginara el dolor como persona. Déjelo visualizarla, ponerle una cara y luego preguntar, ¿qué quieres de mí? David cerró los ojos, y por primera vez, en lugar de huir, miró directamente al dolor. Y ella respondió, no con palabras, pero con un sentimiento, una comprensión profunda que vino desde dentro. Solo quiero que me vean. Y fue en ese momento que David entendió. El dolor nunca quiso destruirte. Ella solo quería ser reconocida. Ella solo quería que él dejara de fingir que no existía, para que él dejara de empujarla hacia abajo, que finalmente la dejaría en paz. Y cuando lo hizo, cuando finalmente se lo permitió, algo dentro de él cambió. Todavía no estaba curado, no estaba completo todavía, pero por primera vez en 3 años sintió algo que había olvidado. Esperanza, pequeño, frágil, pero real. Y fue con esta esperanza que David comenzó a reconstruir, no la persona que era antes, pero algo nuevo, algo más cierto. Regresó al trabajo, hablé con el jefe, admitió que estaba pasando por algo difícil y pidió tiempo para reorganizarse. Y Mark, para su sorpresa, se mostró comprensivo. Llamó a los amigos que había dejado aparte. Algunos no respondieron, pero otros sí. Y poco a poco empezó a reconectarse. Visitó la tumba de su madre, por primera vez desde el funeral. Se sentó en el césped junto a la lápida y le habló, no dentro de la cabeza, pero en voz alta. Dije todo lo que nunca dije. Se disculpó. Gracias. Y volvió a llorar. Y al salir de allí sintió algo que no esperaba. Paz.
no la paz de los que olvidaron, pero la paz de quienes finalmente recordado y déjalo ir. Buda enseñó que el camino hacia la curación no es lineal. Sube y baja, avanza y retrocede, pero cada paso, por pequeño que sea, es un paso hacia la libertad. Y David estaba caminando, pero la historia aún no había terminado, porque hubo un último giro, una última capa, algo que aún no sabía, pero que estaba a punto de descubrir. Bloque 4. Clímax. El giro y la justicia se ejecuta completamente. Habían pasado 3 meses desde la primera sesión con Helen, y David, por primera vez en años, empezaba a sentirse vivo otra vez. No todos los días, no todo el tiempo, pero en pequeños momentos, mientras tomaba café por la mañana, escuchaba una canción que le gustaba. Sentía el sol en la cara. Se dio cuenta de que algo había cambiado. La oscuridad seguía ahí, pero ya no lo consumía. Había espacio para respirar. Hasta que una tarde, al limpiar el armario de su dormitorio, encontró algo que no esperaba. Una caja vieja, de cartón, con la letra de la madre escrita en la tapa. Para David, ábrelo cuando estés listo. Se detuvo. El corazón se aceleró. Las manos empezaron a temblar. David se sentó en el suelo, respiró hondo y se abrió. Dentro había cartas, varios, sobres blancos, cada uno con una fecha escrita a mano. Cogió el primero con manos temblorosas y empezó a leer. Mi querido David, no tienes que ser fuerte todo el tiempo. Sé que creciste escuchando que los hombres no lloran, pero la fuerza no es no sentir. La fuerza es sentirlo todo y seguir adelante. Por favor, no ocultes el dolor de mi partida. Llorar, romper y luego recupérese. Te amo. Siempre me encantó. Tu madre. David dejó caer la carta. Las lágrimas corrieron incontrolablemente, porque ella lo sabía. Ella siempre lo supo. Sabía que él cerraría todo bajo llave, que fingiría estar bien. Y ella había dejado esas palabras, sabiendo que algún día él necesitaría escucharla. Tomó la última carta, el que fue escrito una semana antes de su muerte. David, a lo largo de mi vida también me escondí mucho, y eso me costó caro. Buda dijo que el sufrimiento proviene del apego, y me aferré a la idea de ser fuerte, de ser perfecto, y eso me impidió vivir de verdad. No hagas lo mismo. El dolor que sientes no es el final, es solo un pasaje, y al otro lado está la libertad. Te amo, siempre, mamá. David dobló la carta lentamente, y se quedó allí, sentado en el suelo del dormitorio, en absoluto silencio, porque ahora todo tenía sentido. No estaba siendo débil en sus sentimientos, estaba siendo honesto, pero había algo más, algo que Buda enseñó como esencial para la verdadera curación. Perdónate a ti mismo, porque David cargaba con la culpa. Culpa por no estar más ahí, culpa por haber fracasado como hijo, y esa culpa era el último peso que necesitaba soltar. En la siguiente sesión con Helen, le habló de las cartas y de la culpa que aún cargaba. Helen escuchó en silencio, y luego preguntó, David, ¿crees que tu madre te culpa? Él guardó silencio, pensó, y se dio cuenta. No, ella no lo culpó, ella nunca lo culpó. Entonces, ¿por qué te culpas? David no pudo responder, porque se culpaba a sí mismo porque era más fácil que perdonarse a sí mismo. Pero Buda enseñó, la culpa no honra a los muertos, solo aprisiona a los vivos. Y David estaba listo para liberarse. Helen lo guió a través de un ejercicio. Le pidió que cerrara los ojos e imaginara a su madre frente a él. Déjelo decir todo lo que necesitaba decir. David lo hizo, y cuando imaginó la voz de su madre, tranquila, cariñosa, dijo, no hay nada que perdonar, hijo mío, siempre fuiste suficiente. Y fue en ese momento que algo dentro de él finalmente se rompió. No se rompió en el sentido de destruir, pero en el sentido de apertura. David lloró, pero esta vez no fue un llanto de desesperación, fue un grito de liberación, porque finalmente entendió, no necesitaba ser perfecto, solo necesitaba ser humano. Y los humanos fracasan, los humanos sienten, los humanos se pierden, y los humanos se reencuentran. Cuando salió de la sesión ese día, David sintió algo que no había sentido en años, verdadera ligereza. Regresó a casa, tomó las cartas de su madre y volvió a leerlos, esta vez sin culpa, solo con gratitud. Y por primera vez en 3 años se sintió completo, no curado, no perfecto, pero completo, porque la cura no es volver a ser quien eras, es convertirte en quien realmente eres. Y David, finalmente, se estaba volviendo. Bloque 5. Resolución satisfactoria. Plus. Lección moral poderosa. Conclusión. 6 meses después, David estaba sentado en la misma habitación donde empezó todo. Pero esta vez fue diferente. No estaba allí porque se estaba desmoronando. Estuve allí porque quería darte las gracias. Helen sonrió cuando él entró, y antes de que él dijera algo, ella se da cuenta. El cambio estaba en sus ojos, en postura, en la forma en que respiraba. David se sentó y dijo algo simple pero profundo. Lo hice. Helen asintió lentamente. Lo hiciste. Y era verdad. Había cruzado. No había huido. Lo había sentido todo. El dolor, la culpa, la tristeza, el miedo. Y por otro lado,
encontró algo que nunca esperó: paz. No la paz de los que olvidaron, pero la paz de alguien que finalmente recordó y lo dejó ir. David volvió a trabajar, pero ahora ya no fingía. Cuando alguien le preguntó cómo estaba, respondió con sinceridad. Y descubrió que la gente no le daba la espalda cuando él era vulnerable. Se estaban acercando. Volvió a llamar a sus amigos, y poco a poco fue reconstruyendo conexiones que había dejado morir. Visitaba la tumba de su madre con regularidad. Hablé con ella, habló del día, sobre los descubrimientos, y cada vez que me fui, sentí gratitud. Y entonces sucedió algo inesperado. David comenzó a ayudar a otras personas. Conoció a un compañero de trabajo que estaba pasando por algo similar: pérdida reciente, aislamiento, vacío. Y David no fingió no verlo. Se acercó, habló, compartió su historia, y fue allí donde comprendió la lección más profunda de todas. Buda enseñó que el sufrimiento es universal. Todos llevamos dolor, todos nos perdemos en algún momento, pero también enseñó que la liberación no proviene de evitar el dolor, proviene de atravesarlo con conciencia. Y cuando haces eso, cuando finalmente dejas de huir y empiezas a observar, sucede algo mágico. Descubres que el dolor no te define, ella simplemente te visita, y los visitantes van y vienen. David había aprendido que sentir no es debilidad, es coraje, que pedir ayuda no es un fracaso, es sabiduría, ese llanto no es romper, está liberando, y sobre todo, que el dolor que escondes no te protege, te borra. En la última sesión con Helen, preguntó: ¿cómo sé que no voy a volver a ese lugar? Helen sonrió: no lo sabes, y no necesitas saberlo, porque la vida no se trata de no volver a sentir dolor nunca más. Se trata de saber que puedes superarlo cuando llegue. David asintió, y por primera vez lo aceptó. Cuando salió de esa habitación por última vez, David sintió que no había fin. Se sintió como si comenzara. Caminó por las calles, observando a la gente que pasaba. Cada uno lleva sus propias batallas invisibles. Y por primera vez, no se sintió solo, porque entendió algo que Buda siempre supo. Todos estamos pasando por algo. Y todos, en algún momento, necesitamos que alguien diga: no estás solo, y está bien no estar bien. David regresó a casa esa noche. Se sentó en el mismo lugar donde empezó todo, en el borde de la cama. Pero esta vez fue diferente. No estaba siendo borrado, él estaba presente. Y luego sonrió. No es una sonrisa falsa, pero una verdadera sonrisa. Pequeño, suave, pero es cierto, porque por primera vez estaba realmente vivo. Buda dijo que el loto crece en el barro, y eso es exactamente lo que le pasó a David. Había bajado hasta el fondo, había tocado la oscuridad, y luego, poco a poco, empezó a florecer, no a pesar del dolor, pero gracias a ella, porque el dolor, cuando se cruza con la conciencia, no te destruye, te transforma. Si esta historia tocó algo dentro de ti, deja tu comentario, comparte lo que sentiste, porque nadie necesita pasar solo por el dolor. Reflexionemos juntos, cultivemos la presencia juntos y caminemos como enseñó Buda, con claridad, ligereza y verdad. Y si quieres continuar con este viaje interior, suscríbete al canal. Aquí tu mente siempre tendrá un lugar donde despertar, porque al final, la lección más importante que aprendió David y que Buda enseñó hace milenios, es esta: el dolor que escondes comienza a borrarte, pero el dolor que sientes, observas y atraviesas, es lo que te hace libre, y la libertad, al final, es lo único que realmente importa.